espirituales. Danos el discernimiento, la capacidad de comprender tu palabra, Señor, y de entender la razón por la cual en esta noche tú nos hablas. Señor, que tu palabra sea como la semilla que cae en la buena tierra y que en nosotros dé fruto al 100%, para la gloria y la honra de tu nombre. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un aplauso al Señor, tome su lugar. Estamos en el mes de la Biblia. Es una festividad que compartimos con nuestros hermanos venezolanos, porque en Venezuela también octubre es el mes de la Biblia. Hay otras naciones como Panamá. En Panamá es en septiembre. Así que nos ha tocado el turno a nosotros de honrar el libro de los libros, la Biblia, el libro por excelencia. El único libro que ha sido traducido a todos los idiomas existentes, no solamente a los idiomas, sino también a los dialectos existentes. En él está contenida no solo la verdad de Dios. La palabra en esencia es la autorrevelación de quién es Dios. En la medida en que conoces más la Biblia, tu conocimiento de Dios se incrementa. Porque en cada una de las palabras que están registradas en este texto, Dios se revela a sí mismo. Así que la Biblia es una autorrevelación divina. Dígalo conmigo, la Biblia es una autorrevelación divina. Es decir, que el Creador a través de ella se revela. Dios tiene muchas formas de mostrarse y de invitar a los seres humanos a conocerle. La gente podría conocer muchos aspectos del Creador contemplando lo que Él ha creado. La Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, y todas estas cosas se hacen claramente visibles a través de lo que Él ha creado. Así que viendo las cosas que Él ha creado, podrías de alguna manera llegar a conocer algunos aspectos del Creador. La naturaleza te puede mostrar la belleza del Creador, el poder, la perfección, la singularidad, la variedad, la creatividad y la diversidad del poder creativo de Dios. Pero la naturaleza no te puede decir quién es Dios. Así que Dios mismo ha dejado su palabra para que a través de ella podamos conocerle. Es la palabra la que nos enseña quién es Dios, cuál es su nombre. Es la palabra la que nos enseña cuál es nuestra condición delante de Dios. La naturaleza nunca le diría al Creador que es un pecador, pero la palabra le dice al hombre que es un pecador, que necesita redención, que necesita volver a conectarse con aquel que lo creó. Así que la Biblia es en esencia la historia de una redención, es la historia de una reconexión, de la desconexión que hubo entre Dios y el hombre por causa del pecado. Toda la historia bíblica en esencia es como Dios desarrolla la obra redentiva en la vida del ser humano. Esa historia está contenida en 66 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Dígale al que tiene a su lado, la Biblia tiene 66 libros. 66 libros sagrados. Si bien en todo el mundo existen muchos libros sagrados, para nosotros los cristianos, estos 66 libros que están contenidos en este libro son los libros que han sido inspirados por Dios. El autor principal de la Biblia es Dios. Él es su autor, pero no su escritor. Él utilizó a hombres, como dice la misma palabra, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y bajo esa inspiración, bajo ese gobierno del Espíritu, esa influencia del poder de Dios sobre ellos, fueron inspirados a plasmar las historias, los encuentros que tuvieron con el Creador. Todo lo que hoy tú puedes ver en letras, en un momento fue una experiencia. El gran encuentro de Moisés frente a la zarza que ardía. Hoy puedes leerlo con detalles, pero en su momento era la experiencia personal de Moisés. Puedes ver momentos en los que Daniel estuvo en el foso de los leones y puedes imaginarte el cuadro, pero en su momento era la experiencia de un hombre que estaba viviendo en carne propia lo que era estar metido en un foso de leones sin posibilidades de salir. Así que todo lo que está plasmado en la Biblia
en un momento fueron las experiencias de alguien. ¿Y por qué a Dios se le habrá ocurrido plasmar en un libro las experiencias de estos hombres? Para mostrarnos que así como Él pudo obrar en la vida de todos ellos, hoy también puede obrar en la tuya. Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A Él sea toda la gloria. Si lo hizo ayer, lo puede hacer contigo hoy y lo va a seguir haciendo mañana. Su palabra no solo es el registro, su palabra es la garantía. Su palabra es la veracidad de los hechos. Nadie puede negar la veracidad de los hechos que están descritos en la palabra. Todos, hombres de ciencia, filósofos, todos, absolutamente todos, han quedado asombrados de la perfección bíblica. Cada uno de los lugares que han sido registrados en la palabra, arqueológicamente están demostrados. Cada uno de los personajes de los que la Biblia habla está demostrado a través de la historia y de fuentes extrabíblicas que fueron reales. Que Nabucodonosor fue un rey real, que Darío fue un rey real, que todos estos hombres existieron, que Herodes existió, que Saulo existió. Y hay una gran cantidad de registros que avalan que todo lo que está en la Biblia es cierto, que todo lo que está en la Biblia es veraz. Dice la Biblia, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que estamos no solamente frente a un libro, estamos frente al libro que tiene la verdad. Dígalo conmigo, la Biblia es la verdad. Jesús dijo, porque mis palabras son verdad. Y Él santifica a su iglesia en esas palabras. La santifica en la verdad de Dios. Es por eso extremadamente importante que todo aquel que quiera conocer a Dios debe conocer la palabra. Si usted quiere conocer a Dios sin conocer la palabra, desafortunadamente usted no conocerá plenamente al Creador. Porque Dios se revela a través de la palabra. Y cuando tú tienes conciencia, entendimiento y conocimiento de la palabra, puedes discernir fácilmente cuando Dios se está manifestando en tu vida. Porque también dice la Biblia que hay muchos espíritus engañadores que intentan falsificar la grandeza, el poder, la gloria, los milagros que solamente el Creador puede hacer y que son reales. Pero cuando el hombre no conoce la Biblia, fácilmente es desviado. Y dice la Biblia, se convierte como en un barco que fluctúa a las orillas del mar, que no tiene estabilidad y que anda de un lugar a otro. Cuando la gente no entra al conocimiento de la palabra de Dios, están perdiéndose el privilegio de poder conocer a este Dios, que es grande, majestuoso, bueno, poderoso y que tiene un propósito contigo. Y lo más hermoso de todo esto es que lo cumplirá. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos, dígale a dos personas, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Aquello para lo cual yo nací. La Biblia tiene la singularidad de que le explica al hombre de dónde viene, el origen del hombre. Pero no solamente le explica el origen, sino que le explica la razón de su existencia. Esa pregunta que todos los seres humanos nos hacemos: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Los filósofos se han ocupado siglos tratando de responder estas preguntas. Muchos libros hablan acerca de esto. Se han creado teorías de nuestro origen, pero ninguna de ellas tiene propósito. Es decir, no son más que intentos de explicar nuestro origen, pero ninguna de esas teorías nos narra y nos presenta un norte, ni siquiera nos presenta el fin, cómo será. La Biblia es el libro de los libros. Supera todo libro de ciencia porque en ella está contenida la más grande de todas las ciencias, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Creador. Si alguien quiere ufanarse o quiere enorgullecerse por tener conocimiento, Jeremías dice en boca del Señor que el único que puede tener conocimiento de Dios es el que se puede alabar a sí mismo. Por el contrario, no hay ninguna otra razón para que el hombre tome algún tipo de mérito en la tierra. Es decir, que nuestra gloria es conocer a Dios. Nuestra gloria es conocer su palabra.
Nuestra gloria es conocerlo a Él. Es lo único por lo cual el Señor dice: deberían alabarse. Alábese en esto el que desea alabarse, en conocerme y entenderme, en saber que yo soy Dios, que hago misericordia, que hago justicia, que soy Dios de verdad. Mis amados, necesitamos conocer cada día más la palabra del Señor. No puede haber un cristianismo serio sin conocimiento de la Biblia. No puede haber un verdadero cristiano que viva el evangelio sin conocer la Biblia. Si un cristiano no conoce la Biblia, no es más que un intento de ser cristiano. El verdadero cristiano es un conocedor de la palabra. Sabe en dónde está fundamentada y cimentada su fe. No da opiniones, habla con argumentos. No expresa ideas, habla de verdades. Los hombres de Dios tenemos que levantar la palabra como la espada que esgrime la verdad. La palabra que destruye la mentira que el diablo quiere colocar en la mente del hombre, la mentira que el pecado te quiere decir. Solamente la verdad de la palabra, no hay nada contra ella. La Biblia dice que contra esa verdad no hay ningún tipo de argumento. Satanás quiere permanentemente llenar el corazón de los hombres de mentira, porque la Biblia dice que él es padre de mentira y desde el principio ha engañado. Pero también la Biblia dice que Jesús es la verdad. Y el conocimiento de la verdad destruye toda mentira. Y cuando usted conoce la verdad, usted vive en la libertad que Dios preparó para usted. Porque usted no fue diseñado para vivir esclavizado, usted fue diseñado para vivir libre. Y por eso vino el Hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios es el que te libera, tú serás verdaderamente libre. Y solamente la gente libre tiene gozo. Solamente la gente libre puede ser feliz. Los esclavos no pueden ser felices. La gente que es libre es feliz. Mire la cara al que tiene a su lado, a ver si tiene gozo. Y si no, dígale: sonríe, que Cristo te ama. El gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fuerza. Ese gozo de saber que somos hijos de un Padre. Ese gozo de saber que no somos sencillas criaturas, que no somos como el árbol, como la piedra o como el animal, que somos seres que fuimos creados con un propósito. Y el propósito de la palabra es mostrarnos que podemos tener comunión con nuestro Dios. Siendo seres imperfectos y pecadores, Él, dice la Escritura, se encarnó en la persona de su Hijo para venir a vivir entre nosotros y mostrarnos su más profundo deseo, el deseo de Dios de que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos los hombres puedan venir al arrepentimiento, a la comprensión genuina, verdadera de su necesidad de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios, más de lo que las flores necesitan el agua, más de el aire que necesitan las aves para vivir. Usted y yo necesitamos de Dios. ¿Cuánta gente necesita a Dios en esta noche? Necesitamos a Dios más que el agua y más que el aire que respiramos. La Biblia es un libro que nos da propósito. La Biblia es un libro que nos trae libertad. El mundo en el que vemos hoy es un mundo que está lleno de muchos sentimientos. Sentimientos negativos, sentimientos de culpa, sentimientos de rechazo. La gente no se siente valorada. Y muchos llegan a la fatal decisión de pensar que no tiene sentido la vida. Y cuando una persona llega a esta decisión es porque nunca leyó la Biblia. Porque si hay algo que la Biblia hace es precisamente darte sentido de identidad, darte sentido de hijo, darte sentido de paternidad, darte esperanza y propósito. Es por eso que una persona que está en constante contacto con la palabra del Señor, no importa de qué tamaño sean sus angustias, siempre habrá una palabra que se convertirá en la llave que abrirán esos candados. Todo aquel que está permanentemente sumergido a la palabra del Señor, no importa qué dificultad esté atravesando, para el Dios de la Biblia no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede restaurar ese hogar que aparentemente no tiene esperanza. Él puede darte vida, Él puede abrirte puertas, Él puede hacerlo todo, porque para Él todo es posible. Ese es el Dios de la Biblia.
El Dios que no necesita ayudas humanas. El Dios que no necesita de tu intervención y la mía para ser Dios. El Dios eterno. La Biblia nos muestra la realidad de este Dios. El texto que leímos al principio dice la Biblia que ella es como una espada. Dice la Biblia porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El autor utiliza una imagen para describir una virtud de la palabra. Si bien cuando usted lee la Biblia va a encontrar muchas imágenes de ella. Va a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, que ella es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también vas a hallar que Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. También vas a encontrar que la palabra es agua pura, como dijo Pedro. La Biblia tiene muchas imágenes, pero quiero concentrarme en esta noche en que la Biblia es una espada. Dígalo conmigo, la palabra de Dios es una espada. Pablo dice que es la espada del Espíritu. Es el arma con la que los hombres deben andar en el mundo espiritual. La Escritura enseña que esta espada es cortante. Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que el objetivo de la palabra es entrar a ti. La palabra no quiere pasar sobre ti. La palabra no quiere girar alrededor tuyo. La palabra no quiere levitar sobre tu cabeza. La palabra quiere entrar a lo más profundo de tu ser. El objetivo de la palabra es ir adentro de ti. ¿Por qué? Porque tú necesitas experimentar la transformación. La transformación que Dios desea que todos los seres humanos experimenten. Es por eso que nadie podrá experimentar la transformación ni ser lo que Dios desea que sea, a menos que permita que la palabra entre a lo más profundo de su ser. El trabajo de nosotros como hombres de Dios no es rechazarla, sino amarla. No es rechazarla, sino aceptarla. El trabajo de nosotros como hombres de Dios es amarla. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que te va a transformar. Esta es la verdad que te va a llevar a recuperar la posición adquirida desde el principio. Esta es la verdad que te va a restituir. Esta es la verdad que te va a posicionar. Esta es la verdad que te va a devolver tu actitud. Esta es la verdad que va a devolverte tus principios. Esta es la verdad que te va a devolver tu moral. Cuando el hombre rechaza la palabra, termina siendo lo que Dios no quiso que él fuera. Por eso todo aquel que rechaza la palabra, no solamente rechaza las palabras, sino que rechaza las posibilidades de salvarse. Rechaza la posibilidad de redención. Rechaza la posibilidad de cambio. Rechaza la posibilidad de un futuro brillante en las manos del Señor. Nosotros que estamos en esta noche aquí, estamos porque no vinimos a rechazar la palabra, sino porque amamos la palabra. De manera que cuando la palabra del Señor viene a ti, no pongas escudo. No trates de resguardar tu integridad. Deja que penetre. Deja que haga lo que ella tiene que hacer. El Señor dice que eso es lo que debe hacer su palabra, que ella saldrá de su boca y no volverá él vacía, que ella irá y entonces hará lo que Dios desea. ¿Para qué necesitas estar expuesto a la palabra? Para hacer lo que Dios desea de ti. Cuando sientas que tu vida se está apartando de lo que Dios desea de ti, vuelve a la palabra. Cuando sientas que en tu vida no se están haciendo las cosas como deberían, vuelve a la palabra. Porque ella también es el camino. Ella es la lámpara que te alumbra en medio de la oscuridad y que no va a permitir que te pierdas. Ella es tu salvavidas. Necesitas aferrarte a ella con seguridad. Todos los días de tu vida tienes que vivir con una palabra. Desde que te levantas, lo primero que debes hacer es correr a la palabra y tener una palabra para orar.
Y tener una palabra para decirle a Dios gracias porque hoy tengo tu palabra. Porque si tienes la palabra tienes la vida contigo. Si tienes la palabra tienes esperanza. Si tienes la palabra tienes su poder. Si tienes la palabra tienes su favor. Si tienes la palabra tienes su gracia. Si tienes la palabra tienes una espada. Si tienes la palabra tienes lámpara. Si tienes la palabra tienes un martillo. Si tienes la palabra tienes todo lo que se necesita en esta tierra para vivir en victoria. ¿Dónde está la gente que en esta noche está viviendo en victoria? ¿Dónde están los amigos que en esta noche han decidido vivir en victoria? La gente que vive en la palabra es gente que vive en victoria. Dígalo conmigo. El que vive en la palabra vive en victoria. No hay razón para que te sientas derrotado. No hay razón para que te sientas sin fuerza. Hoy recupérate. Recobra fuerzas. La palabra del Señor es para eso. Dice ella misma que cuando el Padre envió su palabra a su pueblo, lo sanó con la palabra. Lo levantó con la palabra. A su heredad exhausta, dice la Biblia, que con la palabra fue reanimada. Quizá en esta noche usted vino exhausto, cansado de la labor. Quizá hoy siente que no tiene fuerza, pero esta palabra te está dando fuerza. Esta palabra está metiéndose en tus huesos. Esta palabra está tocando tu alma. Esta palabra está penetrando tu espíritu. El hombre que saldrá por esa puerta no será igual que el que entró. La mujer que saldrá por esa puerta no será la misma que entró. El hombre que saldrá por esa puerta saldrá con una nueva gloria. Saldrá revestido de una nueva gracia. Saldrá con una unción poderosa sobre él. Porque para eso Dios trae en esta noche su palabra. Vamos, toque a dos personas y dígale: el que tiene la palabra tiene la victoria. Dice la Biblia que ella es como una espada. Una espada que penetra. La misma palabra explica cómo Dios nos creó. Dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. Que somos seres tripartitos. 3 constituciones en un solo ser. Y la escritura dice en ese texto que ella penetra. El trabajo de la palabra del Señor entonces es penetrar. Dice la Biblia que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y discierne, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note el texto. En el texto dice que la palabra tiene el poder para penetrar tu espíritu. Tiene el poder para penetrar tu alma. Tiene el poder para penetrar tu cuerpo. Coyunturas y tuétanos. Es cuerpo. Así que si tú eres espíritu, alma y cuerpo, la palabra tiene todo lo que se necesita para llegar a cada área de tu vida. Por eso cuando recibimos la palabra del Señor, ella no solamente la recibimos como conocimiento, sino que la recibimos como el poder de Dios que está entrando a lo más profundo de nuestro ser. Que se mete en las fibras de nuestro corazón, que nos desnuda, dice la escritura, porque cuando usted recibe la palabra lo desnuda. Muchas veces usted se sentirá que la palabra está tocando cosas que más nadie sabe, porque la Biblia dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega a lo más profundo de tu ser. Ella tiene que ser como el bisturí del cirujano que entra no para destruirte, sino para sanarte. El cirujano para sanarte tiene que primero rajarte. Pero esa raja no es para matarte. Esa raja es para sacar lo malo que está dentro. Para sacar el tumor. Para sacar lo que está podrido. Para sacar lo que está dañando. El Señor cada vez que envía su palabra viene a hacer cirugía espiritual sobre cada uno de nosotros. Para sacarnos toda ensucieza. Para sacarnos toda obra de las tinieblas. Y para dejarnos espíritu, alma y cuerpo limpios, aprobados y presentados como Dios desea que sea. Por eso usted necesita todos los días la palabra. Vamos, alguien tiene que decir aquí: yo necesito la palabra. Hoy necesito que me opere en el cerebro. Mañana necesito que me opere en el hígado. Necesito que la palabra todos los días haga algo nuevo en mí. Siempre que la palabra entre a ti, dejará una marca, porque es una espada. Y Dios necesita almas rendidas, hombres y mujeres que puedan aceptar lo que Él desea hacer en ellos. La palabra viene entonces a insertar la voluntad de Dios dentro de ti. Viene a partir no con el objetivo de destruir, sino con el objetivo de sanar. Su función en ti es sanarte.
Hay cosas que están dentro de ti que el médico no puede ver. Hay cosas que están en lo más profundo de tu alma. Se necesitan herramientas que lleguen hasta allá. Se necesitan cosas que entren a tu espíritu. ¿Por qué? Porque el bisturí del médico no puede entrar a tu espíritu, solamente puede tocar tu cuerpo. Entonces, lo que no puede hacer el hombre es lo que Dios viene a hacer contigo por su palabra. ¿Por qué Dios te da una palabra? Porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué Dios te da una promesa? Porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué Dios muestra cómo está tu corazón? Porque quiere hacer un cambio en tu vida. No es porque el predicador se ensañó contra ti y porque toda la prédica te cayó a ti. No, era la palabra de Dios que venía direccionada desde la eternidad directamente para un corazón, directamente para un cuerpo, directamente para alguien que necesitaba hoy recibir sanidad del cielo. El Señor en esta noche está sanando a alguien, le está sanando la mente, le está sanando el corazón, le está sanando el alma, le está sanando el espíritu y le está diciendo: voy a meter mi voluntad dentro de ti para que te deshagas de todo lo malo, te deshagas de todo lo que no me gusta, te deshagas de lo que no me conviene y comiences a vivir haciendo mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Vamos, alguien tiene que decir amén a eso. Vamos, diga: dentro de mí lo que debe haber es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Todo pensamiento sucio tiene que irse. Amén. Todo pensamiento impuro tiene que irse. Toda idea equivocada, toda idea errónea, distorsionada, todo aquello que te lleva a vivir en la mentira tiene que irse. Tú no eres lo que esa mentira te dice. Tú eres lo que la verdad de Dios quiere poner en ti. No eres un perdedor, eres más que vencedor. No estás arruinado, estás enriquecido en todo. No estás maldecido, estás bendecido por el Padre. No estás enfermo, estás sano por su llaga. No tienes dolor, la fuerza del Espíritu está obrando en ti hoy. No vas a vivir muerte, vas a experimentar gloria y resurrección. O sea, la palabra me afirma en mi verdad y la mentira que ha estado dentro de mí sale. Esa mentira que el diablo ha querido enquistar en ti. No naciste para ser un esclavo, no hay ninguna posibilidad. Si crees en la palabra del Señor, porque ella te libera. Cualquier atadura es rota por esta palabra. Su trabajo es partir. Ese partir hace referencia con dividir. Dios quiere dividir algo dentro de ti. Dios quiere enseñarte qué es lo bueno y qué es lo malo. Si el hombre no tuviese la palabra de Dios, no tuviese suficientes elementos de juicio para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que puede llevar al hombre a discernir o a interpretar lo bueno y lo malo es la palabra de Dios. Por eso aún dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia, se tiene que conocer bien la palabra. Porque si hay un lugar donde abundan las mentiras, es en la iglesia. Es decir, muchos han entrado encubiertamente a la iglesia. ¿A qué? A predicar mentiras, a enseñar mentiras. A decirte que tú solo puedes, tú solo no puedes, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La Biblia destruye toda idea de que el hombre pueda lograr las cosas solo. Eso es una idea del humanismo barato que está llevando a este mundo a la destrucción. El hombre solamente puede llegar a ser aquello para lo cual fue creado y diseñado si está con su Creador. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Podrás cumplir unas cuantas cosas, pero no aquello para lo cual tú fuiste diseñado. Podrás alcanzar meta, pero no propósito. Podrás tener éxito, pero no propósito. Y nosotros a esta tierra no vinimos para tener éxito, vinimos para cumplir el propósito de Dios. Y si ese propósito se cumple en nuestra vida, seremos las personas más exitosas en esta tierra. Alguien tiene que decir amén a eso. Usted y yo vivimos por el propósito para el cual nacimos. Por eso en nuestro corazón hay un sentido de urgencia. No una urgencia que intenta demostrarle nada a nadie. Porque el hombre y la mujer de Dios no tienen nada que demostrarle a nadie. Usted no vive para demostrarle a otro hombre que usted es lo que dice ser.
Usted vive para la aprobación divina. Usted sirve para la aprobación divina. Usted camina en el propósito para la aprobación divina, no para la aprobación del ojo humano. Y cuando usted conoce la Biblia, comienzan a dispersarse todos esos elementos que te hacen perder tiempo. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué opinarán? Que opinen lo que quieran. Usted tiene que ser fieles a la palabra. Tiene que ser fiel al propósito. Tienes que entender que todo lo que se te entregó, recursos, vida, talentos, tiempo, todo es para la gloria de Dios. No puedes perder tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que te dio vida, un día vendrá. Y que su venida está cerca. Y dice la Biblia que tienes entonces que vivir amando su venida. No como quien está cansado de la vida, sino como aquel que desea que todo lo prometido llegue a su culminación. Que todo lo que está en promesa se convierta en una total realidad. Que todo lo prometido deje de ser esperanza para convertirse en vivencia. Y por eso amamos la venida del Señor, porque la Biblia nos ha prometido que aquel que nos dio vida, que aquel que nos redimió, que aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, un día volverá. ¿Para qué? Para ver todo el trabajo que nosotros hicimos, ese trabajo que Él hizo en nosotros y que nosotros en nuestros cuerpos pudimos hacer para la gloria de Él. Por eso el Espíritu de Dios vino a acompañarte. ¿Para qué? Para que no estuvieses solo en esta labor. Por eso cuando sientes que vas a caer, el Espíritu de Dios que está en ti te levanta. Por eso cuando sientes que te vas a desviar, el Espíritu de Dios te alinea. El Espíritu de Dios está aquí contigo, porque la palabra del Señor lo dice. El Señor se aseguró de no dejarte solo. Se aseguró de que tuvieras todo lo necesario para que alcanzaras el final que se te fue trazado. Por eso vas a llegar a la meta y no llegarás cansado, no llegarás sin deseo de vivir, llegarás a la meta con gloria. Llegarás a la meta en victoria. Llegarás en la meta con satisfacción. Terminarás tu vida no con el dolor y el pesar de haberte ido de esta tierra. Te irás de esta vida con la satisfacción de saber que viviste y hiciste la voluntad de Dios, y que eso es el todo del hombre, hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad está en su palabra. ¿Cuántos quieren hacer la verdad? ¿Cuántos quieren hacer la realidad? ¿Cuántos quieren vivirla? Necesitamos amarla profundamente y depender de ella, así como el niño pequeño depende de la leche de su madre. La Biblia dice que tenemos que depender de esta palabra como la leche espiritual que nos da salvación y que nos da crecimiento. Hoy es una noche para reflexionar. ¿Cómo está mi relación con la palabra? ¿Estoy cerca de ella o estoy lejos de ella? ¿Está cerca la palabra a mi corazón o está lejos de mi corazón? ¿Se ha borrado, se ha empañado? ¿Me he olvidado de las promesas? ¿O quizás estoy haciendo todo lo necesario con las fuerzas que Dios me da para cumplir su voluntad? Que este mes, el mes de la Biblia, no se convierta en el único mes que vayas a ella. Que estos 30 días se conviertan en un incentivo para que recuerdes cuánto Dios te ama y los planes que tiene para tu vida. Para que te enamores más del Señor y conozcas más profundamente al que te dio la vida, al que te llamó y al que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Colóquese de pie, vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad y su amor para con nosotros. Ore al Señor conmigo y dígale al Señor gracias por su palabra. Si quieres seguir aprendiendo más de ella, te espero el domingo. No te quedes en casa. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ven a consumir más de ella. Dice la palabra de Dios, porque el día del Señor cada vez está más cerca. Y necesito estar alimentado, no con patacón y queso, sino con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ore el Señor conmigo. Padre soberano que está en gloria, le damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por su amor
al darnos su palabra, Señor. Así como la palabra fue enviada sobre el centurión, sobre el siervo de aquel centurión, y la palabra lo sanó. Señor, hoy te damos gracias porque tú has enviado desde el mismo cielo tu palabra. Y en esta noche también experimentamos sanidad. Experimentamos los brazos confortadores de un Padre eterno. El brazo fuerte de un Dios que nos sostiene y no nos deja caer. Amamos tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos alejado de ella, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos perdido tiempo.